Hola a todos, buenas tardes. Un gusto saludarlos en esta oportunidad desde casa en modo pandemia y feliz de estar compartiendo con ustedes en este Virtual Business Summit 2020 que está ocurriendo en este preciso momento. Bienvenidos, gracias a todos por su tiempo. Sabemos que son tiempos difíciles, pero importante que continuemos con nuestra interacción comercial, haciendo negocios, creciendo y trayendo mensajes de valor para ustedes, nuestros clientes. En esta oportunidad tengo el honor, me han pedido me han dado el honor mejor de presentar a una persona muy importante. Adolfo está con nosotros. Adolfo ha liderado la estrategia global de Google durante los últimos años. La verdad que como líder en su cargo actual de Global Product, Adolfo viene a traernos mensajes bien importantes, experto en comercio minorista, bienes de consumo, en temas de comunicaciones digitales del Foro Económico Mundial. Y básicamente, hoy Adolfo viene a hablarnos de cómo hacer negocios en la era de la inteligencia artificial, algo que creo que está muy apropiado con lo que estamos necesitando todos en estos momentos. Así que, Adolfo, te dejo con el público. Muchísimas gracias. Gracias, Osvaldo, por la coordinación. Y les dejo un saludo muy grande. Gracias por venir a participar en el Virtual Business Summit de INCOMET 2020. Muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Incomex por esta invitación. Es un placer, un verdadero placer estar con vosotros esta mañana. Yo creo que Max ha tocado algunos de los puntos clave de lo que hemos vivido este año, ¿no? Tenía un buen amigo mío que habituaba a decir que esto era un great time to be alive. Yo no sé si es un great time, pero sin lugar a dudas es un tiempo de reto desde un punto de vista personal, desde un punto de vista familiar, desde un punto de vista empresarial, y creo que posiblemente estemos ante uno de los retos más apasionantes y más fascinantes de muchas de nuestras carreras, ¿no? Cuando yo pienso en todo lo que estamos viviendo, hay cuatro pilares fundamentales, cuatro características y cuatro circunstancias que se me vienen a la cabeza, ¿no? Por un lado, evidentemente, la pandemia global que está azotando pues no solo Estados Unidos, pero como bien decía Max, todo el mundo. Estamos entrando en una segunda ola en Europa, estamos viendo repuntes también en muchos estados en Estados Unidos, y eso evidentemente va a tener un impacto en la manera que tenemos de interactuar con nosotros y en la manera que tenemos también de hacer negocios. La segunda parte, y eso es algo que ha venido determinando los últimos tiempos, es la guerra comercial que se está produciendo entre China y Estados Unidos, que tiene un impacto en muchas de las industrias en las que nosotros trabajamos. La crisis de deuda que se está produciendo alrededor del mundo y sobre todo, y posiblemente la derivada de estos tres pilares, la ralentización de la economía global. Hay un denominador común en todo esto, y el denominador común es la tecnología, es la aparición de Internet. Yo creo que Internet ha definido perfectamente y ha sido el catalizador de todo lo que estamos viviendo y toda la aceleración que se ha producido en los últimos años en el comercio electrónico y en el comercio minorista. Yo me gusta hacer siempre una reflexión, ¿no? Todavía me acuerdo cuando era un chiquillo y mi madre tocaba en la puerta de mi habitación y me decía: Adolfo, desconéctate de Internet porque no me puedo conectar desconéctate de Internet porque no me puedo conectar a la línea, no puedo llamar por teléfono. Era una cosa o la otra, ¿no? Lo cierto es que a día de hoy, como usuarios, no nos conectamos. No hay ese hecho de conectarse a Internet. Lo cierto es que vivimos conectados, ¿no? Si reflexionamos cómo interactuamos con las marcas, cómo interactuamos con los productos, cómo hacemos ciertas cosas, Internet, las tecnologías y el acceso a Internet y sobre todo los mercados plataforma han revolucionado muchas de las industrias
a las que nos vemos expuestos, ¿no? Si hacemos una reflexión y, por ejemplo, pensamos cuando nos levantamos, lo más probable es que no escuchemos la radio. Tenemos una plataforma maravillosa como Spotify o YouTube Music que nos permite escuchar a nuestros cantantes favoritos, nuestras canciones favoritas desde nuestro dispositivo móvil. Muy probablemente tampoco, o yo por lo menos no me acuerdo cuándo fue la última vez que fui al cine, porque tenemos plataformas como Netflix, como HBO, que nos permiten disfrutar desde el confort de nuestra casa, de nuestras series favoritas, nuestras películas favoritas, y disfrutar, como decía, ¿no? Desde el confort de nuestra casa, con nuestras familias, etcétera. Ahora viajamos menos por trabajo, pero yo me acuerdo cuando viajaba por trabajo, utilizaba plataformas como Uber, por ejemplo, para desplazarme cuando llegaba a cualquier país alrededor del mundo sin la necesidad de tener que esperar por un taxi en el aeropuerto, ¿no? Hablando de viajes, yo no me acuerdo de las agencias de viaje, del papel que las agencias de viaje jugaban cuando teníamos que organizar nuestros viajes pues, personales o nuestros viajes empresariales, porque hay plataformas como Booking.com, por ejemplo, que nos permiten customizar y nos permiten personalizar la experiencia que nosotros queremos tener. Y muy probablemente cuando llegamos a destino, ni tan siquiera nos vayamos a alojar en un hotel, sino que nos podemos alojar en una casa, en un apartamento, como si fuese casi la nuestra, ¿no? Y con un poco de humor aquí, como decía, las relaciones entre personas también ha cambiado. Quizás la manera que tenemos de conocer a nuestra media naranja a día de hoy e interactuar con las personas a nuestro alrededor también ha cambiado debido a la tecnología, ¿no? Es interesante entender que, a pesar de que el acceso a Internet es algo que damos por hecho y es algo que está totalmente presente en nuestro día a día, solo el 50%, menos del 50% de la población mundial tiene acceso a Internet. Y evidentemente esto va a ser una tendencia que va a seguir increciendo en los próximos años, pero es importante destacar que solo el 50% tiene acceso a Internet a día de hoy. Y no será las personas o no seremos las personas las que tendremos acceso a Internet, sino absolutamente todo a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, un dato relevante es que en el año 2019 ha habido 26.000 millones de dispositivos conectados a nuestro alrededor. Pues pensemos en la casa inteligente, por un lado, pensemos en automóviles incluso, que tienen acceso a Internet y gira todo en nuestro todo a nuestro alrededor y puede ser controlado pues mismamente desde dispositivos móviles y con la facilidad de tan solo darle un clic. ¿A qué se traduce eso? Pues el acceso a Internet se traduce a que la cantidad este es mi Google Voice hablando. La cantidad de personas que hay comprando en Internet a día de hoy se ha incrementado mucho en los últimos años. En 2019, 1.9 mil millones de personas han tenido la posibilidad de hacer compras online. Y cuando eso lo traducimos al Gross Merchandise Value que las empresas generan, esto equivale a 3.5 trillones de dólares americanos. En resumidas cuentas, ¿qué significa eso? Eso significa que el mundo digital, Internet, ha cambiado la manera que nosotros definimos el mercado que tenemos. Es decir, en el pasado las empresas tenían su público objetivo y su público objetivo era un público objetivo local, era un público objetivo cercano a ellos. Internet ha sido capaz de multiplicar eso exponencialmente, dando acceso a las empresas a tener un addressable market que es mucho más grande que el que tenían en el pasado. Es más, pensemos como consumidores ahora, ¿cuántos de nosotros han comprado algo en los últimos 3 meses a través de Internet? Posiblemente el 90 o el 100% me atrevería a decir de los que estáis en esta llamada hoy. Es más, si vemos el crecimiento de la penetración que ha tenido el e-commerce en Estados Unidos en los últimos 3 meses, solo en 90 días ese crecimiento equivale a los últimos 10 años. Es decir, para gente que ha trabajado con cientos de empresas alrededor del mundo como yo, para potenciar esa transformación digital, esa presencia online que ellos tienen que crear, el usuario final ha sido capaz de dictaminar esa aceleración.
No han sido capaces las empresas de decir, nos vamos a transformar digitalmente y vamos a ser capaces de conseguirlo. Ha sido ese usuario final y, evidentemente, la pandemia la que ha dictaminado cómo las empresas se tienen que adaptar y tienen que estar presentes donde el usuario final está. Esto me recuerda un poco a esta imagen. Cuando hablamos de toda esta transformación que estamos viviendo, del crecimiento que hemos tenido en los últimos 3 meses, que equivale a los últimos 10 años, lo cierto es que crea un poco de ansiedad. Yo soy del norte de España, donde el mar es bravo. Esta fotografía podría estar sacada perfectamente de Galicia. Y esto refleja los sentimientos que muchos de los CEOs y CMOs que yo hablo con ellos cada día me transmiten, ¿no? Es una sensación de ansiedad, casi es la tormenta perfecta. ¿A dónde voy? ¿Cómo llego al otro lado? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar? Dejadme que os cuente una historia personal. Hace unos años vine a San Francisco, ahora vivo aquí, pero hace unos años vine a San Francisco por motivos de trabajo y tuve la oportunidad de ir a cenar a casa de un amigo que vive en Palo Alto, una persona que trabaja en tecnología también, trabaja para Oracle. Y vive en Palo Alto con su familia, tiene 2 gemelos. Cuando estábamos cenando, vimos que los 2 gemelos, los 2 niños, 6 años, llegaron a casa y veíamos como uno de ellos tenía una cara de preocupación, una cara de angustia. Entonces su padre me dijo, permíteme que vaya arriba, que hable con él y entienda lo que le pasa. Empezó a hablar con el niño y cuando el niño le dice lo que le pasa, el padre se sorprende. Lo que le pasaba al niño es que le habían comunicado en el colegio que al día siguiente le cambiarían la parada de autobús, que la parada de autobús se iba a mover a otra zona del colegio. Lo que al padre le sorprendió es que mientras uno de los niños estaba sumamente preocupado, el otro, su gemelo, no lo estaba. Entonces el padre le preguntó cuál era su angustia, cuáles eran sus preocupaciones. Lo que el padre se dio cuenta es que uno de los niños era capaz de ver la nueva parada del autobús desde su clase, mientras que su hermano, su gemelo, no era capaz de verla y por eso estaba tan sumamente angustiado. Entonces el padre le dijo, cierra los ojos, vamos a ser capaces de visualizar cómo llegar a esa nueva parada de autobús. Entonces el padre lo guió, le dijo, vamos a ir a la derecha, vete diciéndome cuáles son los pasos que tienes que tomar para llegar a esa nueva parada de autobús. El niño le dio los pasos y el padre le dijo, mañana cuando llegues simplemente tienes que repetir lo que me acabas de decir y todo irá bien. El padre, un amigo mío de toda la vida, viene abajo y me dice, Adolfo, tengo un muy buen aprendizaje para ti. La gente, me cuenta la historia y me dice, la gente no tiene miedo al cambio. La gente lo que tiene miedo es a lo desconocido y a la incertidumbre. Cada vez que yo hablo con un CEO o hablo con un CMO o un owner de una empresa y tenemos este tipo de conversaciones, siempre le cuento la misma historia. Yo creo que esta historia refleja todo lo que estamos viviendo a día de hoy. Es una incertidumbre, no sabemos, no es que tengamos miedo al cambio, es que tenemos miedo a lo que no conocemos. Tenemos miedo a esa incertidumbre a la que nos tenemos que enfrentar. Lo que me gustaría hablar con vosotros hoy es sobre cómo en Google, sobre cómo estos años de experiencia asesorando a startups, a emprendedores, a empresas en diferentes sectores, hemos sido capaces y he sido capaz de reducir la incertidumbre y el desconocimiento que hay en ciertas situaciones como las que estamos viviendo. Para ello me gustaría daros algunas pinceladas, pero primeramente, reflexionemos. Con todos los cambios que se han producido en Internet, con todos los cambios que se han producido a nivel de transformación digital en las empresas, con lo que estamos viviendo, la crisis económica, de deuda, el COVID, la guerra comercial, ¿significa que como empresas necesitamos un nuevo marketing? Lo cierto es que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo cierto es que los fundamentos del marketing no han cambiado en absoluto en los últimos años, de todas formas. Como gente de negocios, al final, cuando nosotros transmitimos o nos dirigimos a nuestros clientes, lo que hacemos es crear conocimiento, es decir, alcanzar a mis clientes de una manera eficiente y, en segundo lugar, crear un vínculo emocional con ellos a través de historias que realmente conecten. Lo que hoy tenemos, sin embargo, es un juego de cuchillos mucho más afilados. Esto lo decía la Senior VP de Coca-Cola, Wendy Clark.
decía, today's tools is a much sharper set of knives. Lo que nosotros tenemos hoy es un nuevo juego de herramientas que nos permite reducir esa incertidumbre y ese desconocimiento de una manera mucho más eficiente. Importante, el consumidor, el comportamiento del consumidor y las expectativas del consumidor han cambiado dramáticamente en los últimos años. Este es el jefe de mi jefe, de mi jefe, el fundador de Google, Larry Page, decía, para una empresa como Google, donde tenemos consumidores y somos un mercado plataforma, donde tenemos consumidores y tenemos merchants por otro lado, y el end user, lo que tenemos que hacer en cada uno de los productos que tengamos, cada uno de los proyectos que lancemos, cada una de las iniciativas que pongamos en marcha en el mercado, nos tendremos que centrar en el usuario final, realmente entender quién es ese usuario final. Si somos capaces de hacerlo, todo lo demás vendrá solo. Entonces, durante estos últimos años me he empeñado en realmente entender cuáles son las características principales que ese usuario final tiene. Y hay cuatro. Hay cuatro que he visto a través de las industrias y de los sectores que caracterizan a ese usuario final, a ese consumidor final. La primera es que como consumidores somos más curiosos. ¿Cuántas veces al día decimos, googlealo, búscalo en Google? Muchas. Un 15% de las búsquedas anuales que se producen en Google son nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente es curiosa, que la gente cada año busca por nuevas cosas, busca por nuevos productos y nuevos servicios en Google. Y eso abre una ventana de oportunidad a las empresas para realmente adaptar su cartera de producto y adaptar su estrategia de go-to-market en el mercado. Además, no solo lo que sucede en online, es decir, lo que sucede en offline, lo que sucede en el mundo físico, por decirlo de alguna manera, también se ve afectado por todas las influencias y todas las búsquedas y todo el comportamiento del consumidor final que se produce en Internet. De hecho, el 45%, casi la mitad de las compras que se producen en el mundo online, en el mundo físico, entre comillas, son incentivadas o son creadas por algo que se ha visto en Internet o que se ha visto en el mundo online. Y de hecho, el 37% de las búsquedas que se producen en dispositivos móviles de dónde comprar se ha incrementado en los últimos 2 años. Como consumidores nos hemos convertido en más exigentes también. De hecho, el 81% de los consumidores quieren que las marcas los conozcan, que realmente adapten su mensaje a ellos. Y el 91% de los consumidores han reconocido que van a tener más probabilidad de comprar de una marca que realmente reconoce quién son, los recuerda y le provee o les ofrece servicios que realmente se adaptan a sus necesidades. Como consumidores nos hemos convertido en más impacientes. Por ejemplo, a día de hoy no basta con tener un buen producto o tener un buen servicio. A día de hoy tenemos que ser capaces de traer ese producto a las manos del consumidor lo más pronto posible. Sobre los últimos 2 años, las búsquedas móviles para delivery el same day, para entrega en el mismo día, se han incrementado un 44%. Y un 40% de los consumidores online estarían dispuestos, de hecho, a pagar extra para ser capaces de recibir sus paquetes y recibir sus productos en el mismo día. De hecho, un cuarto de ellos incluso dirían, a mí lo que me gustaría entender es cuándo lo voy a recibir. Pues para estar en casa o para recibirlo yo mismo o para ser capaces de entender cuál es la franja horaria cuando lo van a recibir. Como consumidores, y esta es la cuarta característica, nos hemos convertido en un consumidor sin fronteras. Y un consumidor sin fronteras es lo siguiente. No sé cuántos de vosotros saben o conocen Booking.com. Incluso los que no lo conozcan posiblemente no sepan de dónde Booking.com procede, dónde está basado Booking.com. El 96% de los consumidores de Booking.com, de los usuarios de Booking.com, no sabían que Booking.com era una empresa de Holanda.
Pero lo más importante es que el 90% de ellos dijeron que eso no afectaría a la probabilidad de comprar de Booking.com. Como consumidores nos hemos convertido en un consumidor sin fronteras. Somos un consumidor curioso, un consumidor exigente, un consumidor impaciente y un consumidor que es un consumidor sin fronteras. Esto es a lo que definimos nosotros la era de la inteligencia artificial. Hi Google, call Maddie. Okay, dialing now. Hey Google, order my usual from Starbucks. All right, getting Starbucks. Hey Google, call my brother. Hey Google, call my brother. Text Carol. Can you text Carol for me too? Hey Google, who just texted you? Haven't made Yo Google work yet, so you have to say, Hey Google, Hey Google! Hi, how can I help? play some Sia. Hey Google, play the next episode. Play The Crown on Netflix. All Channing Tatum movies. Yo Google. That was great. Can we skip one where you say, Hey Google? Hey Google, find my phone. Whoa. Hey Google. Hey Google! Hey Google! Yo, Google, lock the front door. Okay, let's just go with Yo Google then. I'm sure the engineers would love to update everything. Yo. Hi, what can I do for you? Para los amantes del baloncesto posiblemente hayáis reconocido a Kevin Durant en el anuncio. Lo que decía, esto es lo que hemos definido como la era de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las 3 características principales que hemos identificado para reducir esa incertidumbre y que vemos en esas empresas que son capaces de tomar ventaja en esta época? Hay 3 principales y esto se produce a través de cualquier industria. La primera, conocer a sus consumidores mejor. La segunda, conectar con ellos en todo lugar. Y la tercera, y posiblemente la más importante, ser capaces de ayudarlos en tiempo real, ayudarlos de manera rápida. Conocerlos mejor. El 63% de los consumidores esperan que las marcas utilicen su historial de compras para entenderlos mejor y customizar y personalizar sus experiencias. De hecho, casi el 90% de los marketers americanos con los que hablamos día a día han reconocido que la personalización y las experiencias personalizadas que ofrecen en su página web se traducen simultáneamente en un incremento de las ventas. Pero seamos honestos, los consumidores son como un iceberg. Yo normalmente digo que como consumidores somos como icebergs. Es muy fácil entender cuál es el 5% que vemos a primera vista, pero es realmente y sumamente difícil entender qué es lo que hay detrás de nosotros. Os presento a Harvey. Si utilizásemos media tradicional, lo que entenderíamos es la parte demográfica de Harvey, ¿no? Que Harvey es un hombre de 32 años que vive en Berlín y que tiene un salario de 150.000 euros al año. Para los estándares europeos, un salario muy competitivo. Cuando queremos entender realmente qué hay detrás de Harvey, las nuevas tecnologías nos lo permiten. Realmente entendemos que Harvey es una persona que está frecuentemente comparando precios de motos en su smartphone, que es una persona que busca por recomendaciones sobre skincare para cuidar sus tatuajes y que es una persona que ve vídeos de Bruce Springsteen en YouTube. Esto es información valiosa para los marketers porque realmente les va a permitir llegar y conectar con Harvey. La información demográfica es casi inútil y no soy yo quien lo dice, sino Todd Yelling, que es el vicepresidente de Producto e Innovación de Netflix. La información demográfica es casi inútil. Hay chicas de 19 años viendo Dance Moms y mujeres de 73 adictas a Breaking Bad y Avengers. Lo que significa es que si Netflix se centrase solo en la información demográfica, estaría perdiendo casi un 70% de cuota de mercado. Entonces, como marcas, quizás os estaréis preguntando, como marcas, como empresas, ¿cuáles son algunas de las herramientas que nos van a permitir entender qué es lo que hay detrás de ese 95%? ¿Cuál es el 95% de nuestros consumidores? ¿Cómo son realmente? Hay plataformas y herramientas disponibles para todos y gratuitas y hoy me gustaría repasar algunas de ellas. Evidentemente,
La mayoría van a ser relacionadas con Google porque son las que más conozco y son las que están ahí available para todos vosotros, ¿no? Y os voy a poner algunos casos que he visto y alguna experiencia personal que he tenido en los últimos años con estas herramientas, viendo también cómo empresas las han utilizado. Esto es un ejemplo de una empresa española que se llama Campo Viejo, que es una de las marcas más conocidas de vino, Rioja, que tenemos en España. Y uno de los retos que Campo Viejo tenía es que se quería introducir en el mercado en Reino Unido, en el mercado inglés. Algo a lo que ellos se tenían que enfrentar era que Napa Wine, que es una denominación de origen californiana, muchos sabréis, tenía un peso muy fuerte en el mercado inglés. Entonces, lo que querían entender era realmente si los ingleses estarían dispuestos a tomar o probar vino Rioja o estarían familiarizados con él. La sorpresa es que, a pesar de que todas las búsquedas que se producían eran muy parejas, lo que vieron es que cada año había un repunte de las búsquedas de vino Rioja en Inglaterra. Y esos repuntes se producían en los tiempos de Navidad. Lo que Campo Viejo hizo muy inteligentemente es hacer un poquito más de research y entender cómo los usuarios buscaban por ellos. Entonces aquí vemos búsquedas relacionadas, ¿no? La gente buscaba por vino Rioja, buscaba por Campo Viejo, por la marca, buscaba por Campo Viejo Rioja y vemos cómo se producen los incrementos en esa época del año. Lo que Campo Viejo hizo de manera muy inteligente fue centrarse en esas épocas de Navidad para crear, pues, mensajes promocionales, para crear descuentos y ofrecer productos más atractivos y packs más atractivos al mercado internacional. Lo mismo hizo Fiat. Fiat con su 500 que lanzó en Estados Unidos en el año 2011. Y todos sabemos que a los estadounidenses no les gustan los coches pequeños, pero Fiat con el 500 fue capaz de entender una tendencia que se estaba produciendo en el mercado. El gobierno había lanzado un nuevo impuesto, había oficializado un nuevo impuesto que gravaba las emisiones y la contaminación de ciertos automóviles. Entonces la gente empezó a buscar por coches pequeños, coches de ciudad que contaminasen menos. Fiat fue capaz de entender que había una necesidad de mercado y no dudaron por un segundo en lanzar su 500 en Estados Unidos. Lo que consiguieron fue un 127% incremento en reconocimiento de marca en el mercado americano, pero más importante, un brutal crecimiento en ventas, un 120% con respecto a los años anteriores y a otros modelos que ellos tenían. Segundo pilar. Lo primero, conocer al consumidor. Segundo pilar fundamental, conectar con ellos en todo lugar. Y esto tiene un doble sentido. Por un lado, ser capaces de conectar con ellos en cada una de las interacciones que tienen con los medios y con los dispositivos. De media, una persona ve su dispositivo móvil 150 veces al día. Y eso nos permite una oportunidad para conectar con ese cliente. Pero, sobre todo, hay otro aspecto fundamental que, como decía al principio, nos hemos convertido en un consumidor sin límites, un consumidor sin fronteras. Y eso se traduce en cómo y de dónde compramos. Un 82% de los consumidores han hecho al menos una compra online en los últimos meses, una compra internacional. Entonces, si estáis pensando en internacionalizar el negocio, estáis pensando en recibir pedidos, órdenes de otros países, posiblemente os expongáis a algo como esto. Los retos que se derivan de las finanzas, las políticas internacionales, legales, el marketing, la comercialización, shopping, el customer experience, international logistics, la logística internacional, localización. ¿Cuáles son las claves dentro de ese go-to-market strategy? Y esto afecta a los mercados domésticos y también a los mercados internacionales. La primera es la localización, realmente adaptar el mensaje al consumidor al que te estás dirigiendo. El 82% de los consumidores son más proclives a comprar si el mensaje promocional, el material promocional está en su propia lengua. Pero no solo es una traducción, es realmente adaptarse a las circunstancias. Esto es una foto que saqué en Italia, en Milán, hace un par de años. Este es el primer Starbucks que Starbucks lanza en Italia.
Para aquellos que no estáis muy familiarizados con el mercado italiano, los italianos tienen mucho ego, mucho orgullo de su café. Entonces, nunca me podría haber imaginado que un italiano estaría haciendo cola por un café americano, y mucho menos en Milán. Lo que Starbucks ha hecho es entrar en el mercado, en el mercado americano con una versión especial de sus tiendas. Evidentemente, como podéis ver en la foto, esto no es un Starbucks al uso, sino que han aprovechado un edificio de la antigua Post italiana, pues para hacer algo súper customizado para el mercado y realmente conectar con su público. La segunda parte son los métodos de pago, es decir, cómo adapto mis métodos de pago a los mercados internacionales o incluso al mercado doméstico, es decir, cómo le gusta a mis usuarios pagar. 2/3 de los consumidores online abandonan los carros porque básicamente el site o la website no ofrece métodos de pago locales o los métodos de pago que ellos prefieren. Lo mismo pasa con la logística. 60% de los consumidores han comprado bienes de otra marca porque esa marca le ha ofrecido logística especializada o métodos de entrega preferidos para ellos sobre la marca con la que estaban compitiendo. Y esta es una que va a ir más y más, va a ir a más y a más en los próximos años, que es el customer service, la experiencia del consumidor. El 34% de los consumidores, de hecho, han dicho que prefieren recibir soporte de una inteligencia artificial, como puede ser un chatbot, por ejemplo, que recibirlo de un humano. ¿Qué herramientas tenemos en el mercado para que vosotros podáis utilizar y podáis jugar con ellas esta misma tarde? Pues otra muy potente y que han dado muy buenos resultados es Market Finder. Market Finder básicamente es una plataforma que te permite introducir tu página web, tu URL y realmente entender cuáles son las características del consumidor, cuáles son los mercados potenciales a los que te puedes dirigir y realmente personalizar tu estrategia de go-to-market basada en esa experiencia del consumidor. Un ejemplo práctico. Esto es un ejemplo de una empresa pues, ficticia que me he creado. Pues imaginémonos que es una empresa que vende bolsos y que vende accesorios que están hechos de corcho. Pues las categorías en las que están operando pues sería moda de mujer, accesorios, bolsos y moda, evidentemente. Entonces, lo que la plataforma daría sería cuáles son los mercados potenciales basados en la demanda que hay en ese mercado, y eso lo podríais hacer para vuestros productos tan solo introduciendo vuestra URL. ¿Cuáles son los datos macroeconómicos de ese país que te van a permitir entender realmente cuáles son las tendencias que se están produciendo? ¿Y cuál es el perfil económico de cada usuario y de cada consumidor en ese país? Además, te permitiría ir en profundidad en ese país y entender si la gente busca más online determinados productos, determinados servicios, si compran online, pero si buscan online, pero la compra la hacen online, offline, ¿cuál es el comportamiento real del consumidor? Y después hacer un deep dive en las áreas principales, entender la localización, los métodos de pago utilizados en ese país, los servicios al consumidor. Por ejemplo, uno de los ejemplos más importantes es posiblemente el método de pago, ¿no? Nosotros hemos asesorado a empresas que han entrado en el mercado indio y trabajaban con algunos de los proveedores de pagos más importantes alrededor del mundo, como pueden ser Stripe, por ejemplo, como pueden ser PayPal. Si tú te diriges al mercado indio, eres un minorista, posiblemente PayPal y Stripe no son las mejores opciones que tú tienes. Los métodos de pago más utilizados en el mercado indio todavía son la transferencia bancaria en primer lugar y el cash on delivery en segundo lugar. Entonces, como empresas que se internacionalizan o que están incluso en los mercados domésticos, tienen que adaptar sus operaciones a ese mismo mercado. Las segundas recomendaciones pues, son más orientadas a cuáles son las estrategias de marketing que hay que poner en lugar en esos mercados. La tercera gran recomendación, no nos olvidemos, conocer al consumidor, conectar con ellos en todo lugar, ayudarlos de manera rápida.
El 53% de los consumidores, más de la mitad, abandonan un site en sus dispositivos móviles si tiene o si toma más de 3 segundos en cargar. Y a medida que aumentamos el tiempo de carga, el tiempo que tarda un site en cargar, la tasa de abandono se incrementa desproporcionalmente. Cuando pasa de 1 segundo a 3 segundos, la tasa de abandono se incrementa un 32%. A 5 segundos un 90%, a 6 segundos un 106%, a 10 segundos un 123%. El problema es que la tasa media de carga de una página web son 22 segundos. Podéis echar vosotros mismos las cuentas. Para eso hemos lanzado hace unos años una plataforma que te permite, muy similar a la anterior, te permite introducir tu página web, te da los tiempos de carga de tu página web y te da recomendaciones de cómo reducir esos tiempos de carga. Me gustaría acabar casi como he empezado. Posiblemente, a pesar de que os he ofrecido todas estas plataformas, herramientas que podéis utilizar y poner en práctica en vuestros negocios, posiblemente esta era a la que nos estamos enfrentando crea un poco de ansiedad, crea un poco de incertidumbre, crea un poco como el hijo de mi gran amigo. ¿Dónde está esa nueva parada de autobús? ¿Cuáles son los pasos que tengo que tomar para reducir esa incertidumbre? Me gustaría resumir y dar 3 pinceladas de lo que hemos tocado hoy, de lo que hemos hablado hoy. En primer lugar, es ese centrarse en el usuario final. Entender que el usuario final es curioso, que es exigente, que es impaciente y sobre todo que es un usuario final sin fronteras. Para ello, para ser capaz de cautivar ese usuario final, para ser capaz de llegar a él, hay 3 pilares fundamentales que tenemos que poner en juego. Conocerlo mejor, es decir, utilizar ese Google Trends, utilizar ese Market Finder, utilizar la data que tenéis en vuestras empresas, First Party Data, para disminuir la incertidumbre que tenéis y ver cuáles son los patrones que definen a vuestro consumidor. Segundo, conectar con ellos en todo lugar. Don't take anything for granted. Lo que puede estar pasando aquí es que no seáis una empresa internacionalizada, pero que tengáis visitas o tengáis una oportunidad quizás de recibir visitas de otros países. Aprovechadlas. El Internet ha sido capaz de globalizar el mundo, de acelerar la globalización y yo creo que es una oportunidad que ninguna empresa debe rechazar. Y en segundo lugar, ayudar a esos usuarios finales de manera mucho más rápida. Desde aquí, yo solo me gustaría nuevamente agradecer la invitación a Incomex, desearos un muy buen foro. Vamos a abrir ahora para preguntas y solo una última pincelada. Esto es una oportunidad para que juntos seamos capaces de reescribir las reglas. Muchas gracias.